No pensé nunca que podían estar dentro de la casa quemándose. Yo llegué, fui el primero en llegar. Demoré 7 minutos en llegar a la casa. Y no pude rescatarlos. Nunca pensé que estaban dentro de la casa. Porque hasta ahora todos estos actos no habían sido contra personas. Es el dramático testimonio del llamado telefónico que recibió Jorge Luxinger antes que sus padres murieran calcinados. Mientras Werner Luxinger repelía a balazos el ataque de una veintena de desconocidos en su parcela de Vilcún, su mujer, Vivian Mackay, llamaba por teléfono a su hijo mayor pidiéndole auxilio. Me llamó para avisarme que mi papá había sido atacado y que por favor fuera a ayudarle. Yo demoré como 7 minutos, calculé después por los llamados telefónicos. Con ella lamentablemente hablé como 13 segundos, no esperé más de seguir hablando con ella porque corría a socorrerlo. Lamentablemente no pude hacer nada. La tensión es máxima en la Araucanía, y más aún cuando 24 horas después del atentado incendiario que le costó la vida al matrimonio Luxinger-Mackay, desconocidos amparados nuevamente en la oscuridad de la noche, quemaron 2 camiones en la ruta que une Capitán Pastene con Lumaco, lo que generó la indignación del líder de los camioneros, quien convocó a su gremio a realizar una protesta nacional este lunes. Los camioneros de Chile, el día lunes, desde las 12 del día y hasta la 1, en 1 hora, vamos a manifestarnos en las carreteras con detenciones y con toque de bocina. La parroquia San Juan Bautista de Temuco se hizo pequeña para todos los que fueron a dar el último adiós al matrimonio Luxinger-Mackay. Familiares, amigos, agricultores de la zona, los máximos dirigentes del empresariado chileno y autoridades regionales se hicieron presentes. Tenemos que construir paz, tenemos que construir concordia, tenemos que ayudar a los más pobres, tenemos que convivir con otros pueblos, no solo con el pueblo mapuche, sino que están llegando inmigrantes de todas partes del mundo, y tenemos que crear nosotros un ambiente donde puedan las personas vivir con dignidad y puedan evitar todo acto de violencia como este. Antes del responso, aquí nos enteramos de otro ataque incendiario. En Freire, encapuchados quemaron durante la noche un galpón con maquinaria agrícola. Los empresarios agrícolas de Temuco pidieron decretar estado de sitio. Nosotros lo sostuvimos hace un tiempo atrás, que creíamos que era recomendable que el gobierno hiciera uso de este instrumento legal. Nos alegra que también hayan diputados que hoy día estén hablando, sintonizando con esa idea, la cual nosotros aún seguimos pensando que es un instrumento perfectamente utilizable y que pudiera en alguna medida mejorar la seguridad de nuestra región. Si nosotros nos encontramos con un movimiento de este tipo asaltando un campo y nosotros lo logramos sorprender, no vamos a actuar como carabineros, o sea, a los civiles le vamos a dar duro y si hay que eliminarlos los vamos a eliminar, o sea, que lo tengan muy claro. Así como ellos nos han amenazado a nosotros que nos van a eliminar, quiero decirles que los chilenos y residentes de esta región de la Araucanía no les tememos. Es la convicción de los cercanos a los Luxinger. Para ellos el matrimonio fue quemado vivo. La Asociación de Víctimas de la Violencia Rural en la Araucanía aseguró que hace varios días se le advirtió al gobierno que este fin de semana habrían violentos atentados por el 5º aniversario de la muerte del joven mapuche Matías Catrileo, quien un 3 de enero fue baleado por un carabinero tras la ocupación de un predio de la familia Luxinger. Es un trabajo difícil, la región por su topografía, por su forma, por su cantidad de caminos que tiene, ¿cierto? Es la región que tiene más caminos, tiene más de 26.000 kilómetros de camino. No es fácil controlar cada uno de ellos. Y ahí es donde debemos trabajar todos juntos, entender de que esta violencia nos hace mal a todos. De la parroquia a Vilcún, el matrimonio Luxinger-Mackay había manifestado su deseo de ser sepultado en el cementerio mapuche de Vilcún y así se cumplió. Cerca de 1.500 personas fueron al entierro del malogrado matrimonio, entre ellos varios mapuches que no quisieron dar entrevistas por miedo, pero que fuera de cámara pidieron no meter a todos en el mismo saco. El Poder Ejecutivo ha fallado lamentablemente.
han fallado los tres poderes. Esta pequeña bandera que traje de Suiza en uno de mis viajes, y esta cinta negra es del dolor que comparto con la familia Lusinger, de cual conocía a las personas que murieron quemadas, los quemaron vivos. Que no es el camino para resolver las dificultades. Yo creo que la violencia no conduce a nada, y la verdad es que hoy día es un día de dolor. Ojalá podamos ser más eficientes, y trabajamos todo el día para ser más eficientes. Pero si no lo hemos logrado con toda la eficiencia que quisiéramos, es porque, entendamos todo. La lucha contra el terrorismo en el mundo no es fácil, pero la vamos a dar. Y los vamos a perseguir donde estén. Y no vamos a doblar los brazos hasta encontrarlos. Y los vamos a obligar a esconderse lo más posible, porque los vamos a perseguir donde estén, hasta encontrarlos, sea el tiempo que nos demore. Pero en la lucha contra el terrorismo no se puede uno descansar ni un segundo. Con sus padres ya enterrados, el hijo mayor del fallecido matrimonio cuestionó que no hubiera un gran repudio al atentado y criticó a la justicia chilena. Con los pocos recursos que tienen los fiscales, los meten presos, pero salen. Les aplican la ley antiterrorista, como se lo quieren aplicar a la persona que tomaron presa ahora. Va a entrar en una huelga de hambre y va a salir libre en un par de meses más, o un año más. Fue una persona que mató a 2 personas, las que movía, o formó parte de un grupo. No sé qué es lo que puedo esperar de la justicia. Ahora el único consenso que hay en la zona es que este atentado debiera marcar un antes y un después en el llamado conflicto mapuche. En la región de la Araucanía fue el trabajo de los enviados especiales de 24 horas, Jean-Pierre Salinas, Víctor Pérez y Roberto